corazones, en nuestras mentes y producir el cambio que tú quieres que ella produzca. Que ella pueda dar el fruto que tú quieres que ella dé. Señor, oramos para que podamos entender con claridad lo que el apóstol Pedro le escribió a los primeros oyentes de esta epístola y que podamos también entender la aplicación para nuestro tiempo. Gracias, Señor Jesús. Toma control del predicador para que tu palabra sea expuesta, alineada al contexto general de la Escritura y conforme a tu voluntad y no los deseos del corazón del predicador. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Quiero invitarle, mi hermano, que abra su escritura en Primera de Pedro, capítulo 4. Llegamos a un nuevo capítulo en nuestro estudio de expositivo, versículo por versículo de la epístola de Pedro. Quiero reconocer que la intención mía era poder meditar en esta primera sección completamente, pero vamos a simplemente meditar en un solo versículo que nos sirva de introducción. Capítulo 4, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 6. ¿Todos lo tienen? Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. En gentiles aquí entiéndase no una raza en particular, sino los impíos, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivos en espíritu según Dios. Amén. Puede tomar asiento. El apóstol Pedro comienza esta frase o esta sección diciendo: puesto que. Y esta frase tiene una vinculación con lo que el apóstol Pedro viene diciendo en los últimos versículos. De hecho, creo que es como la conclusión de lo que el apóstol dijo en el versículo 18 del capítulo 3. Yo en varias ocasiones le he dicho a usted desde este púlpito que la división por capítulos y versículos ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Y a todos se nos facilita leer la escritura. Pero algunas veces los hermanos, esto no fue inspirado por Dios, fue una idea del hombre para una mejor comprensión. A veces encontramos algunas quizás fallas, ¿no?, en esas divisiones, pero eso no deja de ser una bendición poder tener estas divisiones. Pero este versículo es parte del argumento que el apóstol Pedro viene presentando en el versículo 18. La idea es que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Enseñamos o dijimos que eso hace referencia a que Jesucristo murió
para que también ahora nosotros nos armemos de un pensamiento. Por ejemplo, si usted va al versículo 18 del capítulo 3, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, sabiendo a la verdad, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Ahora nota el versículo 1. Pero nos dice que como Cristo padeció por nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora que Cristo padeció por nosotros? ¿Qué dice el versículo? Armaos de ¿qué? Del mismo pensamiento. Cristo padeció, ahora armémonos del mismo pensamiento. Cristo sufrió en su ministerio terrenal, y creo que todo cristiano conoce esto, al punto de que murió en la cruz del Calvario como nuestro sustituto. El versículo 18 dice que el justo murió por causa del injusto, para reconciliarnos con Dios, y dice el texto, para llevarnos ¿a dónde? A Dios, ¿no? El versículo 18, para llevarnos a Dios, también para llevarnos a la verdad, claro que sí, aclarémoslo, para llevarnos a la verdad. Ahora dice, armaos de ese pensamiento. La pregunta obligada aquí, ¿cuál es? ¿Cuál pensamiento? Esa es la pregunta obligada. ¿De cuál pensamiento dice el apóstol Pedro que tenemos que armarnos? Por lo menos yo podría decir que este pensamiento podría ser visto desde dos ópticas, alineadas al contexto, lo que el apóstol Pedro está vendiendo aquí, y también sostenidas por el contexto general de la Escritura. Hoy vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo desarrollar cada uno de ellos. Pero yo creo que estos dos pensamientos de los cuales tenemos que armarnos es, en primer lugar, saber que Cristo sufrió en la carne, pero salió triunfante. Ese es el primer pensamiento. Cristo sufrió en la carne, pero salió triunfante. Y el segundo pensamiento es que el que padeció en la carne terminó ¿con qué? Con el pecado. Y creo que este segundo punto nos lleva directamente al argumento que el apóstol Pedro está presentando en el capítulo 4. Entonces son los dos pensamientos. El creyente hoy en día tiene que armarse con ese pensamiento, que Cristo sufrió en la carne, es decir, Jesucristo murió en la cruz, pero triunfó. Y en segundo lugar, que cuando Cristo murió, Cristo terminó con el pecado. Pedro dice, empieza con la palabra armaos. Esa palabra, dicen los estudiosos, que es un término militar. Y es un término que es usado para cuando el soldado se prepara adecuadamente para ir a pelear en una guerra. Es un término militar donde el soldado se prepara para ir a pelear una guerra. Efesios 6:11, no lo busque, lo traduce allí como la armadura. O sea, tomar toda la armadura. Allí nos llama en Efesios a que el creyente debe vestirse con la ¿qué? Con la armadura de Dios. ¿Por qué tiene que vestirse con la armadura de Dios el creyente? Porque el creyente está en una guerra. Hay una guerra. El cristiano tiene una guerra, y no es una guerra contra el vecino, no es una guerra contra carne ni sangre, sino que es una guerra ¿qué? Espiritual, contra Satanás y sus huestes de maldad. Entonces Pedro nos dice aquí, ahora en el capítulo 4, que necesitamos tener la misma mente,
el mismo pensamiento o la misma mentalidad que tenía Cristo. Hermanos, el hecho de que tengamos paz con Dios, porque tenemos paz con Dios, no significa que la guerra ha terminado. Es más, la guerra se ha incrementado. Ese cuento Disney, ven a Jesucristo y tus problemas se van a acabar, solamente es un cuento Disney que se han inventado las iglesias en algunos lugares para mantener a la gente contenta. La guerra se incrementa y esta lucha será hasta el último día de nuestra existencia. Usted puede estar en la agonía de su muerte y ahí esa lucha la va a tener. Por eso exhorta el apóstol Pedro aquí a armarnos como un soldado con un pensamiento diferente. Los creyentes vamos a enfrentar todo tipo de dificultades. Y para enfrentar esas dificultades tenemos que armarnos con un pensamiento. Miren lo que dijo un comentarista que me parece interesante. Dijo lo siguiente: la verdad alojada en la mente, al ser entendida, creída y meditada, es el gran instrumento de guerra, tanto defensivo como ofensivo, contra el error, el pecado y contra todas las agencias espirituales malignas que procuran continuamente guiarnos al error y al pecado. El creyente tiene que armarse constantemente con la verdad. De hecho, con los caballeros compartíamos en el devocional de WhatsApp: pensad en todo ¿qué? Lo bueno, todo lo digno, todo lo verdadero. El creyente tiene que dejar de invertir tiempo en estar pensando en cosas que le han hecho y empezar a pensar en lo que edifica su vida. Muchas del comportamiento del creyente a nivel espiritual o de compromiso de servicio en la congregación, ¿sabe a qué se debe? A que el creyente está pensando en lo que no es digno, en lo que no es verdad. El creyente no está pensando en lo que el apóstol Pedro dice aquí. Así que, hermanos, si usted quiere pelear la batalla en la que se encuentra, la verdad de Dios tiene que ser entendida, tiene que ser creída y tiene que ser practicada. De nada sirve que usted diga la oración tiene poder. Porque si yo pregunto aquí, ¿cuántos creen que la oración tiene poder? Todos me van a decir amén. La pregunta es, ¿cuántos oramos? ¿Cuántos creen que la Biblia tiene poder? Que lo que Dios dice ahí es la palabra de Dios. Todos me van a decir amén. La pregunta es, ¿cuántos la leemos? ¿Cuántos la estudiamos? Entendida, creída y practicada. Por eso Pedro nos exhorta a armarnos del mismo pensamiento. Ese pensamiento tiene que penetrar en nuestros corazones. ¿Para cuál es ese primer pensamiento? Bueno, pensemos en el primer pensamiento. Cristo sufrió en la carne, pero salió victorioso. Si tuviéramos que desmenuzar un poco más el pensamiento, sería, mis hermanos, Cristo tuvo la disposición de soportar el sufrimiento por causa del evangelio. No fue por cualquier cosa. Él soportó el evangelio, el sufrimiento por causa del evangelio. Es más, en el capítulo 2, versículo 23, se nos dice que nunca dijo una sola palabra pecaminosa. Que mientras fue insultado, no insultó, nunca se quiso vengar. Y en el versículo 21 nos dice que tenemos que seguir su mismo ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo de Jesucristo en el sufrimiento, mis amados? La disposición de aguantar el sufrimiento por causa
suya y mía. ¿De qué pensamiento tiene que llenarse hoy, hermano? De que no importa el sufrimiento que esté pasando. Que cuando sufro por causa de Jesucristo, voy a obtener la victoria al final. Cuando el creyente entiende eso, no hay nada que lo mueva el piso. No hay dificultad que enfrente en su vida que le mueva el piso. Porque es que los problemas están a la orden del día. Usted sale de un problema y viene otro problema. Cuando los niños están pequeños hay un tipo de problema con ellos. A medida en que van creciendo, los problemas se van incrementando. Cuando se vuelven adolescentes, los problemas van incrementando. Un día se van a casar, se van a ir, y usted cree que como papá se acabaron los problemas para usted. No, pregunte a los papás que ya tienen hijos casados, a ver. Los problemas siempre van a estar allí, las dificultades siempre van a estar allí. Pedro dice, ármate con ese mismo pensamiento, que en las dificultades Cristo salió triunfante y por lo tanto tú también saldrás triunfante. Mire, cuando yo entiendo esta verdad, hermano, aún en medio antes de pasar a eso, aún en medio del sufrimiento, hay crecimiento espiritual. Como usted puede hablar con cualquier persona y la persona le puede decir, en los momentos donde yo más he crecido espiritualmente, es en los momentos donde he pasado por dificultades, pero cuando las he pasado alineado a Cristo, es donde más hemos crecido. Cuando uno entiende esta verdad, uno no cuestiona a Dios. Uno le pregunta a Dios, Dios, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Cuando uno entiende esta verdad, uno le dice a Dios, Dios, ayúdame a entender cuál es el propósito que tú tienes para mi vida. Romanos 8, 28 y 29 lo sabemos de memoria los cristianos. Eso lo recitan. Mire, ese versículo hasta los del mundo lo han recitado. Todos los que aman a Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas, todas las dificultades los ayudan a bien. Eso es lo que Pedro dice aquí. Ármate de ese pensamiento. Que en medio de la dificultad, Dios está obrando. ¿Lo entendemos en el momento? No. Pregúntele a Job si Job entendía en el momento. Pregúntele a José. Pregúntele a Noé. Pregúntele a Abraham. Pregúntele al mismo apóstol Pablo. Al apóstol Pedro. Armado de ese mismo pensamiento también podría ser, ármate con la misma comprensión, la misma idea, el mismo principio que Jesucristo manifestó en el sufrimiento. ¿Cuál fue la actitud que Jesucristo manifestó en el sufrimiento? Lo miramos en el capítulo 3, guardó silencio. El creyente debe estar incluso dispuesto a morir por su fe. Ahora, las posibilidades que tenemos usted y yo de sufrir amenaza o de ser amenazados de muerte por causa de Jesucristo, al menos en esta parte de nuestro hemisferio, son casi imposibles a las que padecieron estos hermanos, los primeros lectores. Porque aquí vivimos en un ambiente seguro. Ahora, pero sufrir por Cristo, tener amenazas de vida, de la muerte en un país islámico, en un país budista, son reales. Ahora, cuando tú eres perseguido por tu fe, tienes dos opciones. Hay dos alternativas, solo hay dos, no hay una tercera, solo hay dos. O te mantienes firme en tu fe, o simplemente te retractas de tu fe para salvar tu vida. Esas son las únicas dos opciones que hay. Aplicándolo a nuestro contexto, pastor, porque aquí nadie me va a amenazar de muerte, pero sí quizás tus amistades. Tienes dos opciones cuando tus amistades te confronten. O te mantienes en tu fe y pierdes esa amistad, o rechazas tu fe para mantener esa amistad.
Y Pedro, volviendo, y perdóname que yo lo menciono otra vez, yo creo que usted ya está cansado de que yo lo diga, pero lo seguiré diciendo mientras hable de la epístola de Pedro. Estos hermanos estaban siendo perseguidos por causa de qué, de su fe. Y Pedro les está diciendo, miren muchachos, no se sorprendan porque lo que a usted le está pasando es exactamente lo que el Señor Jesús dijo o enseñó en Juan 16. ¿Qué enseñó Jesús en Juan 16? Que muchos serían perseguidos, puestos en cárceles y muchos serían asesinados. Así que armémonos con esta idea, mis amados hermanos, que de la misma manera como Jesucristo estuvo dispuesto a padecer y morir, ustedes y yo, como hijos de Dios, debemos estar dispuestos a morir por causa de Jesucristo. Porque allí encontraremos la victoria. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10, versículos 38 y 39. Yo creo que una de las cosas que el creyente no tiene temor es temor a la muerte. O si hay alguno aquí que dice que es creyente y tiene temor a la muerte, pues yo creo que tiene que examinar su vida. O recordar lo que enseñó Pablo. Pablo dijo: el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ausente en el cuerpo pero presente en el Señor. A veces la gente pregunta: ¿y qué pasa cuando el creyente se muera? ¿A dónde se va a ir? Yo a veces digo: pero ¿por qué hacen esas preguntas? Solo hay dos lugares donde usted se va a ir, bíblicamente: o al infierno o al cielo. Si está en Cristo, pues ya sepa dónde va. Si no está en Cristo, pues también. Capítulo 10 de Mateo, versículos 38 y 39. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Wow. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa mía la hallará. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Qué quiere decir Jesús con tomar mi cruz? ¿Aguantarme el cónyuge que escogí? ¿Aguantarme el jefe que yo escogí? Hermano, tomar su cruz es simplemente estar dispuesto a morir. Ahora, la mayoría de veces cuando escuchamos esa palabra, esta frase, negarse a sí mismo y tomar su cruz, nuevamente el creyente siempre lo asocia con una especie de mayor dedicación espiritual. Pero ¿sabe una cosa, mi amado hermano? Cuando los discípulos y los primeros creyentes o lectores del Nuevo Testamento escucharon estas palabras, negarse a sí mismo y tomar su cruz, ellos sabían exactamente lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Jesús les estaba preguntando: ¿ustedes están dispuestos a morir? Eso fue lo que ellos preguntaron. Ellos sabían que la cruz era un lugar de ¿qué? De ejecución. Y hoy creyente quizás lo ve como un símbolo de victoria y esto y lo otro. Pero para ellos entendían que era un lugar de ejecución. Él les estaba diciendo: ¿estás dispuesto a morir por mí? Es que, es más, yo no quiero hacer la pregunta ¿cuántos están dispuestos a morir por Jesucristo? Porque más de uno va a decir amén, gloria a Dios. Pero si les digo, el próximo servicio a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, el próximo domingo, a ver dónde están los que están dispuestos a morir por Jesucristo, llega a las 8 de la mañana. Entonces no quiero preguntar. Porque muchos estamos dispuestos a morir por Jesucristo, pero no estamos dispuestos a madrugar. Pero estamos dispuestos a morir por Él. O sea que si alguien me pone a mí una pistola en la cabeza y me dice: renuncia a Cristo, te mato, yo soy capaz de decir: no, yo renuncio a Cristo. Pero si al día siguiente me piden a las 9 de la mañana llegar a la congregación, pero estoy dispuesto a morir por Él. ¿Sabe? Muchos cristianos a lo largo de la historia habían entendido esta verdad. Vaya a 1 Corintios capítulo 15 versículo 31. Voy a ir rápido.
Os aseguro, hermanos, el apóstol Pedro, Pablo hablando, por la gracia que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo dice, cada día muero. Él aquí está diciendo que él cada día muere ¿a qué? A sus deseos. ¿Por causa de quién? De Cristo. Hermano, ¿qué tan dispuestos estamos tú y yo de morir cada día a nuestros deseos, a nuestros anhelos por causa de Cristo? En el capítulo, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, en adelante, mire lo que dice. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos ¿qué? Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y miren lo que dice, llevando en el cuerpo siempre todas las partes, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Los cristianos estaban constantemente siendo entregados a la muerte por causa de Jesucristo. Siempre estuvieron al borde de la muerte. Y es más, si un día, en el caso del apóstol Pablo, o Pedro también murió por causa de Jesús. Todos murieron por causa de Jesucristo. Y al final de su carrera, miren lo que dijo Pablo, al final de su carrera, 2 Timoteo 4:6. Porque ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro tenían la misma idea. Ellos habían mirado la muerte de Cristo como lo que era. Un triunfo sobre la muerte. Un triunfo sobre el pecado. Por eso dijo, estoy listo para morir. ¿Usted sabe qué es lo que sostenía a los mártires cuando eran amenazados antes de ser asesinados? Que estaban armados con este mismo pensamiento. Sabían que había un triunfo al morir. A Martín Lutero, cuando lo iban a asesinar, le dijeron que renunciara a todo lo que él había dicho. Y él les dijo, si me lo muestran con la Biblia, renuncio. Y al último les dijo, mi mente ha sido conquistada por la palabra. Y no renunció. Hermano, cuando nuestra mente está llena de ese pensamiento, el sufrimiento nos puede doler físicamente, pero espiritualmente sabemos que tenemos la victoria. Sabemos que estamos creciendo. Y sabemos que nuestro máximo ejemplo, Jesús, también pasó por el sufrimiento y pasó por el sufrimiento callado. Una aplicación, hermano, en el sufrimiento deje de andar quejándose, descanse en el Señor. Si algo va a decir es, hermano, apóyeme en oración. Iglesia, apóyeme en oración. Pero tampoco se dé las ínfolas de superioridad. Porque es que en las redes sociales está, y creo que yo soy culpable quizás de algún momento haberlo también compartido. Es que los grandes problemas le vienen a los grandes y que no sé qué cosas. No, pues, los chachos ahora nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Ay, es que yo soy victorioso. Amén, somos victoriosos. Está pasando por momentos de dificultad. Descanse en el Señor. Guarde silencio y aférrese a Él. Deje de andarse quejando. Descanse en Él. Segundo pensamiento.
el que padeció en la cruz terminó con el pecado. Entonces el primer pensamiento que debo armarme es de saber que Jesucristo sufrió y en su sufrimiento hubo victoria. El segundo pensamiento es que al Cristo morir terminó con el pecado. Eso dice el versículo. ¿Dónde estoy? Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Ahora quiero leerlo en otras dos versiones que son las que normalmente aquí leemos, por si alguien la tiene allí y pueda decir, pastor, no entiendo. Dice la Nueva Traducción Viviente: pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Y la traducción lenguaje actual dice: si usted sufre como Cristo, ya no seguirá pecando. Están diciendo estas dos versiones que si sufrimos ya no pecaremos más. Ojalá así fuera. Que si usted sufre ya no va a pecar más. Pero hermano, no hay un solo pasaje en la Escritura que podamos usar para enseñar que mientras estemos en este lado de la eternidad alcanzaremos perfección aquí en la tierra. Creo que el pasaje no está enseñando eso, ni la traducción lo está enseñando. Alguien preguntó: ¿de quién está hablando Pedro aquí? ¿De Cristo o de nosotros? Y un comentarista contestó que el texto está escrito de tal manera que apunta que se puede aplicar a las dos, tanto a Cristo como a nosotros. Pedro viene hablando de la victoria de Cristo en la cruz por medio del sufrimiento. Cristo murió, Cristo triunfó por medio de su muerte, pero ahora comienza a hablar de nosotros. Entonces nos dice que vamos a enfrentar luchas, vamos a enfrentar tentaciones, y que por estar unidos a Cristo vamos a obtener la victoria. En referencia a nosotros podemos decir que lo que Pedro está diciendo aquí es que si confiamos lo suficiente en Cristo para sufrir por causa de Cristo, estamos mostrando en nuestro estilo de vida que hemos roto con el pecado. En otras palabras, cualquiera que sufre por hacer lo correcto, y cuando decimos hacer lo correcto es por estar alineado a la voluntad de Dios. Cualquiera que es perseguido por hacer la voluntad de Dios y sigue amando a Dios, sigue firme, no se deja arrastrar por el pecado o por los deseos que el mundo le está presentando, está demostrando que ha roto con el pecado. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que no vamos a pecar más, porque Juan enseña que vamos a seguir pecando. Y dice que abogado tenemos en Jesús por si pecamos. La diferencia del creyente es que no practica el pecado. Practicar el pecado es hacer del pecado un ¿qué? Estilo de vida. Esa es la diferencia. Entonces, cuando decimos que hemos roto con el pecado, estamos diciendo que al estar en Cristo, o sea, estar unidos en Cristo, hemos abandonado esa vida práctica de pecado. Ya no tenemos una vida, un estilo de vida de mentira, de robo, ni nada de esas cosas. Ni un estilo de vida de ira. En algún momento nos podemos airar, claro que sí, pero ya no es nuestro estilo de vida. Cuando decimos que Cristo ha roto por el pecado, o que, como dice el versículo, ya no seguirá pecando o ha terminado con el pecado, lo que estamos diciendo también es que el dominio del pecado sobre nuestra vida ha sido ¿qué? Quebrado.
El dominio del pecado. Es más, de hecho, esta mañana entré a la clase de los niños. Y qué interesante y qué agradable que, por lo menos en ese particular momento, les estaban enseñando sobre la esclavitud del pecado. Y qué bueno que a esa temprana les empecemos a enseñar a los niños lo que es la esclavitud del pecado y lo que es la libertad en Cristo. Entonces, cuando hemos roto con el pecado, es que ya no somos esclavos del pecado. Y las maestras le explicaban a los niños lo que era un esclavo. Un esclavo es el que hace todo lo que alguien le pide que haga. No se puede negar. Antes éramos esclavos del pecado. El pecado hablaba y nosotros le seguíamos. El pecado pedía algo y nosotros hacíamos lo que el pecado pedía. Pero ahora que estamos en Cristo, que ahora hemos roto, hemos sido libres del dominio. O sea, el pecado nos puede dar la orden, pero ya no le obedecemos. Hemos sido liberados. Y eso es lo que habla Pedro aquí. Y dice un escritor que el verbo indica una acción pasada, o sea, el pecado ha sido roto, pero que tiene un efecto presente y futuro. O sea, sí, pasó en el pasado, pasó en la cruz del Calvario, pero tiene un efecto ahora y tiene un efecto mañana en mi vida. El pecado no tiene dominio sobre mi vida. Tenemos una lucha, claro que sí. Romanos 7, el apóstol, bueno, ahorita le digo. Vaya a Romanos capítulo 6, creo yo, que es el pasaje donde nos permite con mayor claridad entender lo que Pedro tiene en mente y lo que estamos diciendo. Romanos capítulo 6, voy a leer el versículo 5 en adelante. Dice, porque si fuiste plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre, usted que puede poner su nombre, vuestro viejo Dixon, fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Para qué más? A fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no servimos al pecado. Ya no hacemos lo que el pecado pide de nosotros. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de él, ni menos de nosotros. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios. Ahora nos habla a nosotros. Así que nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que ahora lo que el mundo y sus deseos nos piden, o aún nuestros propios deseos, lo ponemos por debajo y ponemos por encima lo que Dios pide de nosotros. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces Pablo lo que dice es que el dominio del pecado sobre nosotros ha terminado, ha sido quebrado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el pecado como rey fue destronado. Así que ya no tengo que obedecerle más. Ya no tengo que seguir sus demandas. Claro que tenemos una lucha, y esa lucha la tenemos todos los que somos creyentes. Los del mundo no.
porque ellos están habituados a hacer el mal. El creyente sí tiene esa lucha. Y Pablo en el capítulo 7 habla sobre ello, en Romanos capítulo 7, usted lo puede leer ahí luego en su casa. Pero la idea es que los creyentes tenemos que entender de que a pesar de que el pecado fue destronado, todavía trata de darnos órdenes. Hay momentos donde el pecado en muchas ocasiones quiere darnos órdenes, pero tú y yo tenemos la autoridad según la Escritura para decirle: pecado, tú ya no tienes control sobre mí. Y no solo tenemos la autoridad, tenemos la capacidad. Porque cuando morimos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y ahora Él nos capacita para decirle no a las tentaciones y al pecado que viene a nuestras vidas. Y creo que a mi entender, tanto lo que dice Pablo y lo que dice Pedro están alineados cuando dice: armarte de este pensamiento. El dominio del pecado ha sido quebrado. Tenemos la capacidad de decirle que no. Y la vida cristiana tiene que ser dominada por estos dos pensamientos. Que Cristo sufrió y en el sufrimiento hay victoria. Es decir, que aunque pasemos por momentos de dificultad, la Biblia, el mismo Pedro dice que la fe es que probada. ¿Cómo sabe usted que su fe es verdadera si no son los momentos de dificultad? ¿Cómo se pudo probar que la fe de Jonás era verdadera? ¿Cuál es el argumento de Satanás? ¿Alguien se acuerda cuál fue el argumento de Satanás? ¿Nadie se acuerda? ¿Cuál fue el argumento de Satanás? ¿Te teme en balde? Pues, ¿quién no te va a adorar si tiene todo lo que tiene? ¿Quién no te va a adorar si yo ni me le puedo acercar? Quítale todo lo que tiene y verá cómo empieza a maldecirte. Quítale todo. Job, ¿y qué dije yo? Jonás. Ok. Bueno, estoy hablando de Job, perdón, entonces. ¿Cuál fue el argumento de Satanás contra Job? De razón que se quedaron así como que todo. Yo decía: pero estos ¿en qué planeta están? Dije yo. Yo era el que estaba en otro planeta. Por eso no pescaban, ¿no? Ok. Ese fue el argumento de Satanás contra Job. Quítale todo. Quítale todo y verá. ¿Y qué hizo? Dios permitió en su sabiduría y en su soberanía. ¿Y logró Satanás su objetivo? Él dijo las famosas palabras, gloriosas palabras: Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios exaltado. Cuando el creyente entiende que aún en el sufrimiento Dios va a ser glorificado, que hay crecimiento espiritual en mi vida, yo no me quejo, simplemente descanso en el Señor. Es más, al final de su carrera terminó con otras palabras más tremendas todavía. Job, ¿se acuerdan las palabras de Job? De Job, al final de su carrera. De oídas te había oído. Oh, después de toda esa crisis. Mire, yo soy padre por gracia de Dios y por mi esposa. Y cuando a veces me pongo a pensar en Job, yo digo: wow. Los hijos. Y Job perdió los hijos. Y tuvo el coraje de pararse delante de Dios y decir: Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos estar en los zapatos de Job ni por un segundo. Y al final dijo: oh, de oídas te había oído. En otras palabras, yo había escuchado así, pero ahora yo realmente veo quién es Dios.
¿Y en dónde pudo ver Job quién era Dios? En la abundancia. Cuando tenía toda la multitud, cuando tenía unos hijos saludables, cuando no le faltaba el dinero. ¿En dónde, hermano? Por favor, dígame, ¿en dónde pudo ver este hombre la gloria de Dios? ¿Usted cree que usted va a ver la gloria de Dios cuando el sueldo está a todo lo que da, mucho dinero y poco trabajo? Cuando los carros no se dañan, cuando nadie habla mal de usted, cuando nadie en su familia se enferma, cuando nadie en su familia se muere, cuando todo el mundo lo carga a usted y todo el mundo le da besos y abrazos. ¿Usted cree que ahí se glorifica? Que eso es lo que queremos de la vida, ¿cierto? Porque eso nos han enseñado, la vida Disney. Ármate de ese pensamiento para que podamos decir al final: oh, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor exaltado. Que podamos decir: Dios, realmente ahora te conozco. Y eso es un solo ejemplo. José es otro ejemplo. Aquí me podría sacarle todos los ejemplos que encontramos en la Escritura. José es otro ejemplo. Lo metieron preso por hacer lo correcto. Y al final de su carrera dijo: Dios lo acomodó todo. ¿En dónde creció más José si no fue allí? Hermano, como cristiano, nuestra mente tiene que ser llenada de este pensamiento. Yo no sé cuál sea el sufrimiento que estás pasando ahora, ni tampoco sé cuál vas a pasar mañana, porque podrás estar diciendo: estoy feliz, pero yo no sé qué va a pasar mañana con tu vida. Ármate de ese pensamiento. Y el segundo pensamiento: ya no eres esclavo del pecado. No sigas al pecado. Y el apóstol Pedro por eso sigue diciendo, es más, mire lo que dice. Porque la pregunta sería, y esta es la pregunta que me conecta al sermón de la próxima semana, si Dios nos da vida: ¿por qué tenemos que armarnos con estos dos pensamientos? Versículo 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Por eso tiene que armarse con ese pensamiento. Porque el resto de vida que le queda aquí en la carne, o sea, mientras esté vivito y coleando, ya no viva como viven los hombres. Vive según la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Con la ayuda del Espíritu Santo hablaremos eso la próxima semana. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Padre, tu palabra ha sido predicada. Somos retados por el apóstol Pedro a que nuestra mente esté llena de un sol, de estos dos pensamientos. Que en el sufrimiento hay victoria, hay crecimiento espiritual. Que Cristo murió y tuvo la victoria. Y el segundo pensamiento, que Cristo derrotó al pecado. Y que al estar unidos con Cristo, ya el pecado no tiene control sobre nuestras vidas. Señor, permite que esa palabra a cada creyente en esta mañana pueda hacer eco. Señor, y los pueda fortalecer. Yo oro por aquellos que quizás están pasando por momentos de dificultad, de abandono, problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas de salud, cualquier tipo de circunstancia. Señor, que quizás ellos están preguntando por qué a ellos. Mi oración es para que ellos ya no pregunten el por qué, sino que puedan preguntar para qué, Señor. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? Y yo oro para que en medio de esas circunstancias ellos puedan ver cómo tú estás formando, le estás ayudando a crecer espiritualmente. Señor, yo oro por aquellos que están batallando con algún pecado en particular. Señor, que son hijos tuyos, y yo oro para que ellos puedan entender que ya el pecado no tiene control sobre ellos, que ya no sigan a sus órdenes,
que tu Espíritu Santo les ha dado el poder y la victoria para renunciar, para rechazar, para correr, para huir, como hizo José. Señor, yo oro por aquellos que no te conocen, aquellos jóvenes, aquellos niños, aquel adulto que en esta mañana está con nosotros, pero que todavía no te ha confesado como Señor, como Salvador de su vida. Yo oro para que tú los lleves al entendimiento, para que tú traigas a ellos convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, y puedan entender que solo en ti hay salvación. Para que puedan ser liberados de la esclavitud del pecado. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias.